Iniciamos, amigos oyentes, con nuestra primera entrevista. Queremos dar la bienvenida al asambleísta por la provincia de Pichincha, Pavel Muñoz, además que es sociólogo y politólogo ecuatoriano. Bienvenido, asambleísta, a este espacio informativo. Quien les saluda, Priscila Ruiz, junto a mi compañera Patricia Chango. Muy buenos días. Priscila, Patricia, buenos días. Un saludo para ustedes, pero fundamentalmente un abrazo para la ciudadanía. Así es, mucho gusto, asambleísta. Para iniciar con nuestra pregunta, quisiera saber, y sobre todo a raíz de que el Consejo Nacional Electoral ha indicado que más de 13 millones de personas son parte del padrón electoral, esto con miras a las elecciones del 2021, los ciudadanos deberán acercarse a sufragar. En este contexto, mi pregunta es la siguiente: ¿considera usted que debe mantenerse el voto como un voto obligatorio o debería ser un voto facultativo? Porque se ha evidenciado que en el transcurso de estos años la ciudadanía lo que hace es acudir por obtener la papeleta. ¿Cuál es su criterio al respecto? Gracias, me parece una pregunta interesante. Hay pros y contras en ambos casos. Yo particularmente soy partidario del voto optativo, es decir, la persona que quiere es la que va a votar. Pero también hay que reconocer que la nuestra es una democracia débil, y las democracias débiles de alguna u otra manera deberían o tienen que estar acompañadas por la mayor cantidad de voluntades, es decir, por la mayor cantidad de personas votando. Imagínense lo que pasa en otros países. Efectivamente apuestan por por el voto voluntario. Esto es muy bueno, pero generalmente suelen elegir gobiernos del 30 o 35% de la ciudadanía, y esto también suele generar un debate sobre la legitimidad muchas veces de estos gobiernos. Es decir, aquí tenemos como elemento positivo el hecho de que todos vamos a votar y todos compartimos, si usted quiere, la responsabilidad de elegir bien o elegir mal un gobierno. Evidentemente también tiene un elemento negativo, y es que se nos obliga a votar, y el derecho político del voto debería ser libre y optativo. En cambio, que le ponía la otra opción en el derecho a votar de manera optativa, es decir, yo voy si quiero. Lo que suele pasar es que, por ejemplo, de cada 10 ciudadanos, puede ser el caso de Chile, o puede ser el caso de Estados Unidos, o puede ser el caso de algún otro país, de cada 10 ciudadanos, solamente 4 van a votar. Por lo tanto, cuando hay malas decisiones, los otros 6 se quedan de alguna manera aislados de la responsabilidad o corresponsabilidad de haber elegido a ese gobierno. De todas maneras, creo que la democracia, para cerrar, que la democracia puede hacer muchísimos avances, incluso en ámbitos tecnológicos. Fíjese usted lo que suele pasar, por ejemplo, en países como Suiza, que de alguna u otra manera muchas de las decisiones son plebiscitarias, porque la gente tiene mecanismos ahora a la mano, informáticos, en nuestro teléfono celular, donde de alguna u otra manera podríamos expresarnos democráticamente sobre la aprobación o no aprobación de una determinada política pública. Claro, para eso, digamos, los niveles de credibilidad sobre el gobierno, la credibilidad sobre que esos votos no sean vulnerados, debería ser altísima. Pero sumando y restando pros y contras, yo creo que el Ecuador debería avanzar a una democracia donde el voto sea facultativo. El que quiere vota, el que no quiere no vota. Pero solo déjeme poner un último elemento, porque sí es importante para la ciudadanía. Este tema de la papeleta de votación. Yo fui el impulsador de una ley, realmente fui el proponente de una ley, y se terminó votando esta ley. Tuvo votación unánime, tal vez la más alta votación que hemos tenido en la Asamblea Nacional sobre una ley, y es la ley antitrámites. Y lo que sí poníamos en la ley antitrámites, le acaba de pasar a una, chica que trabaja conmigo, quiere hacer la compra de un pequeño terrenito, ¿no es cierto? Y para ir a comprar ese pequeño terrenito, le piden copia de la papeleta de votación. No tiene ningún sentido. ¿Qué relación tiene la papeleta de votación con la transacción que ella va a realizar? Así que esto, por ejemplo, está también planteado en la ley antitrámites, de que sea imposible o inaudito que a los ecuatorianos, a pesar de que el Estado tiene en su base de datos nuestra cédula, o sabe si votamos o no votamos, nos pidan a nosotros como ciudadanos. Perdón, me metí en este terreno, porque claro, usted señalaba que a veces vamos solamente por la papeleta de votación, pero también es ridículo que determinados trámites el Estado nos pida una papeleta de votación cuando nada tiene que ver de la papeleta de votación con la transacción o el trámite que vamos a hacer. Así es, asambleísta. Mejor, gracias por la información, pero yo quisiera hablar, usted tomó el tema de los pros y contras.
Por ejemplo, desde la Asamblea Nacional, ¿cómo se vive este panorama político? Ya que según la encuestadora Cedatos, la aprobación de la Asamblea Nacional cayó radicalmente en los últimos meses, apenas con el 3%, y también de los asambleístas apenas con el 2%. A criterio propio asambleísta como sociólogo y también politólogo, ¿por qué cree usted que sucede esto? Uy, ahí sí nos vamos a tener que extender en el programa. No, les voy a dar datos muy breves que explican esa realidad. El primero es que, reconozcamos, a nivel internacional los legislativos siempre son calificados con, digamos, calificaciones negativas, ¿no es cierto? A veces no siempre gozan de buenos números frente a la ciudadanía. ¿Por qué sucede eso? Porque son los legislativos, por ejemplo, es lo que pasa en nuestro país, los que terminan haciendo leyes para el cobro de impuestos, por ponerle un ejemplo. Entonces, generalmente, en muchos países, el legislativo no es necesariamente la institución mejor evaluada. Entonces, esto para igualar a todo mundo tiene problemas con este tipo. Ahora, nadie tiene problemas como el caso ecuatoriano. Lo del caso ecuatoriano ahora es absolutamente vergonzoso, porque estamos en los niveles más bajos, ¿no es cierto?, a nivel internacional, estamos en niveles más bajos de la historia nacional. ¿Por qué esto? En primer lugar, a mí me parece porque estos 3 años han sido años de total desgobierno. Yo evidentemente soy un actor político y le hablo con una visión política, pero usted decía una cosa también, gracias por recordarlo, soy sociólogo y politólogo. Así que olvídese por un momento de mi filiación política y a la ciudadanía le digo, crea un poco también en que puedo hacer una mirada objetiva desde el terreno analítico, desde la politología, desde la sociología. Y lo que sí le puedo decir es que este gobierno, ¿no es cierto?, yo lo he catalogado como desgobierno en realidad, como 3 años de desgobierno. ¿Qué quiero decir con eso? Que este gobierno hizo que los ecuatorianos perdamos sentido de futuro. Este gobierno hizo que tengamos una suerte de sentimientos pesimistas. Cerca de 80% de los sentimientos de los ecuatorianos en este momento son negativos. Está frustrado, está molesto, tiene incertidumbre. Poquísimos ecuatorianos, 2 de cada 10 son los que dicen que se encuentran bien o que tienen expectativas sobre lo que pueda pasar, buenas expectativas sobre lo que pueda pasar en el futuro. En general, los ecuatorianos en este momento estamos con una pésima percepción sobre nuestra propia situación y sobre la situación del país. Y eso evidentemente influye en la calificación de cualquier entidad pública. Tercer elemento, este gobierno provocó, ¿no es cierto?, que haya un descrédito aún mayor de las entidades, de todas las entidades del país. Usted da un dato real, y es que la Asamblea cuenta con una aprobación del 3%, pero no me acuerdo en este momento si era del 4 o del 6% la aprobación y la aceptación de los jueces, la credibilidad de los jueces. Entonces, fíjese el país que de alguna u otra manera se ha permitido que se consolide en este año. Pues lo que le quiero decir es que la gente siente que su situación personal está mal, siente que la situación del país está mal, siente que las cosas en el futuro no mejorarán, siente que la Asamblea Nacional no le representa, y fíjese esto, siente que los jueces no imparten justicia. Es decir, estamos, si usted quiere, en el peor de los mundos. No me he metido todavía en la calificación del presidente, que también desde los 41 años que estamos en este momento viviendo de regreso a la democracia, es el presidente peor evaluado de todos. Y para cerrar, le decía entonces que usted tiene a todas las instituciones mal calificadas. Fíjese las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas eran la institución históricamente con mejores números de credibilidad. La gente cree en el uniforme de las Fuerzas Armadas. Y esto tiene una explicación. Si usted piensa en algunas comunidades de la Amazonía, donde la única referencia que tienen del Estado ecuatoriano es alguna señal de algún medio de comunicación, evidentemente me va a disculpar así, pero en términos sociológicos lo que llega es la Pilsener, eso sí, la Coca-Cola y el Ejército Nacional. Gente tiene una buena percepción del Ejército Nacional, tenía, pero las Fuerzas Armadas también, con su participación lamentable en octubre y la gran violencia que tuvimos en octubre del año anterior, también están golpeadas. Y le decía que para cerrar, la Asamblea Nacional está pésima y mediocremente manejada. Me duele, porque yo soy asambleísta, creo que he hecho un buen trabajo, de la ciudadanía, mis mandantes lo suelen reconocer así, pero eso no me ciega para decir que a pesar de que yo creo que haya hecho un buen trabajo, lo he hecho en medio de una asamblea manejada de manera muy mediocre. Las sesiones que empiezan y no terminan son muchas, los temas que se ponen a debate son temas que
la ciudadanía realmente no le interesan o no le interesan tanto. Deberíamos estar trabajando más en temas de leyes productivas, deberíamos estar haciendo fiscalización a el ministro de Salud, debería ya concretarse la fiscalización que tiene 5 juicios pendientes del ministro de Economía y Finanzas, pero quienes manejan la Asamblea Nacional, el presidente César Litardo, me parece que hace un manejo muy mediocre de la Asamblea Nacional, y esto evidentemente también afecta en esos números. Asambleísta, ya entrando de a poco en el tema electoral, más de 42 millones de dólares es el rubro que se ha establecido para las siguientes elecciones, pero ante esta crisis económica que vive el país y la pandemia, se está planteando la disminución entre un 10 y un 70%. Me gustaría conocer su criterio al respecto por un lado, y por otro lado también me gustaría consultarle cuál es su criterio sobre las primarias que se están realizando al interior de los movimientos y partidos políticos, las mismas que concluyen ya este día domingo. ¿Es importante que se realice este tipo de actividades internas al interior de cada uno de estos partidos y movimientos políticos? La primera pregunta me detengo un poquito porque es una pregunta muy interesante, muy interesante. Usted decía y daba el dato de 42 millones de dólares costaría el proceso electoral. Si no recuerdo, el anterior costó, si mal no recuerdo, costó 60, alguna cuestión así. Es decir, entiendo que estarán haciendo un presupuesto, digamos, austero para las elecciones. Y está bien, porque efectivamente estamos en medio de una crisis económica complicada. En medio de una crisis económica complicada, todo dólar debe ser bien utilizado y no deberíamos tener mal gasto de dólares, evidentemente, ¿no es cierto? Así que mientras usted más pueda ahorrarse, ¿no es cierto?, esto es bueno. Pero, pero le voy a decir así, el país no es o al país no se le puede ver como una economía contable. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a pesar de que yo le digo de que todo dólar que nos ahorremos es un buen ahorro, hay gastos, hay inversiones que son importantes para el Estado ecuatoriano, ¿no es cierto? Voy a poner 2 ejemplos. El caso de la salud. Este gobierno nos metió a los ecuatorianos en la lógica de que lo importante y lo único bueno es la austeridad. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, disminuyeron la entrega de recursos de inversión, gasto corriente al Ministerio de Salud, botaron cerca de 4,000 funcionarios de la salud a la calle y nos apareció una pandemia. Entonces, fíjese lo que estaba pasando. ¿Usted estaba ahorrando? Claro que estaba ahorrando. Pero ¿cuál fue el nivel, digamos, o el impacto social de ese ahorro? El impacto social de ese ahorro es que tenemos cerca de 30,000 ecuatorianos que han muerto en estos meses de pandemia porque no han podido ser bien atendidos por el Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que si bien es importante el criterio de ahorro, en elementos de salud hay que entender que la inversión puede ser más importante para la prevención de vidas. Entonces, cuidado y nos quedamos simplemente que el ahorro por el ahorro. Digamos, hay que hacer un ahorro inteligente. Le puse ese ejemplo para llegar al tema de la democracia. La democracia es un valor de la sociedad ecuatoriana. Y claro que, digamos, a todos nos significará, porque son recursos de los ecuatorianos, la inversión de 42 millones de dólares para eso. Pero si usted se va a dar cuenta, o si usted lo valora, al final esa inversión va a significar que los ecuatorianos vayamos a las urnas, que los ecuatorianos podamos votar y que los ecuatorianos desde nuestro propio fuero interno podamos elegir al nuevo gobierno que querramos. Y con eso vamos a estar haciendo también el cambio de los indicadores que yo le decía antes. Recuerda, cuando yo le digo que la gente siente que su situación está mal y su situación está peor, y eso termina afectando al desempeño social en su conjunto, también el terreno democrático es importante para que la gente renueve votos y esperanzas, si usted quiere. Y entonces 42 millones de dólares también van a ser muy útiles para salir un poco de esos baches, que la gente vea con mayor optimismo el futuro, que ojalá tengamos un gobierno, como yo lo espero, sensato, ¿no es cierto?, que no cometa los errores bárbaros de y de alguna u otra manera el valor social, si usted quiere, el rendimiento de esos 42 millones de dólares que puede costar el proceso democrático, al final del día van a servir la pena. Es decir, cuidado y vemos algunas cosas, lo digo con mucho respeto, pero porque así se dice coloquialmente, como ahorros de cocina, ¿no? Realmente ahí no está el verdadero problema. Le voy a decir dónde está el verdadero problema. Usted me habló de 42 millones de dólares. A la gente que nos escucha le voy a pedir por favor que por un momento se imagine 1 millón de dólares.
muchos ecuatorianos ni siquiera nos vamos a poder imaginar porque nunca hemos visto juntos $1 millón, ¿no es cierto? Pero imagínense en $1 millón. Ahora imagínense en $42 millones. Pero ahora imagínense en $2.000 millones, ¿sí? Si $1 millón les cuesta imaginarse, $2.000 millones ya ni siquiera lo podemos imaginar, cerrando los ojos y tratando de ver $2.000 millones juntos. Estos $2.000 millones, en la época de la pandemia, cuando yo señalo que 30.000 ecuatorianos están muriendo, es lo que el gobierno pagó de deuda externa anticipada a los acreedores internacionales. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que no nos vengan con un discurso sin vergüenza de decir que están preocupados de $42 millones que cuesta la votación de todos los ecuatorianos, cuando ellos pagaron $2.000 millones en la época de la pandemia. Esto es una barbaridad. O la segunda, si yo voy a competir, ¿no es cierto? Si ustedes en esta radio van a competir, me invento, por ganar, porque la gente vote por cuál es la radio que tiene el mejor informativo, y ustedes van a hacer campaña, y ustedes van a hacer promoción, y para eso tienen que gastar algo de redes. Claro, después viene una gran cadena nacional de televisión, ¿no es cierto? Y les dice, no, ahórrense en eso, no le entreguen a Radio Sensación, ¿verdad? No le entreguen a este programa recursos porque estamos en lógica de austeridad y vamos a competir ellos y nosotros en igualdad de condiciones. Un momentito, ustedes entiendo que un proyecto joven, un proyecto, digamos, que seguramente tiene que pelearla todos los días, sí van a necesitar algo de apoyo para esa campaña, ¿cierto? Frente a la gran cadena que no lo necesita, digamos, por el monopolio de recursos que tiene. Lo mismo pasa cuando un banquero, ¿cierto?, dueño de un banco, dice que renuncia a que le entreguen recursos para la propaganda de campaña, fomentando a que esto lo hagan también otras fuerzas políticas. Evidentemente, digamos, ahí también hay una posición cínica del que tiene toda la plata para hacer campaña desde su bolsillo, evidentemente afectará las expectativas democráticas que tienen las otras fuerzas políticas que sí necesitan esto. Y finalmente, discúlpeme, el segundo elemento que le digo muy breve de la pregunta era... Sí, asambleísta, conocer su criterio respecto a las primarias que se están realizando al interior de los movimientos y partidos políticos. Esto es fundamental para que se pueda elegir a quienes van a representarnos en la Asamblea Nacional y en sí en el gobierno en las elecciones que se van a realizar el próximo 2021. Sí, sin duda alguna. Digamos, no todos los partidos lo hacen bien, no todos los partidos les dan la fuerza de vida. La definición de candidaturas dentro de las organizaciones políticas siempre es un gobierno que trae contentos y trae tristes, ¿no es cierto? Trae gente molesta. Porque si usted y yo somos parte de una organización política, usted apuesta por A y yo apuesto por B, y al final terminan eligiendo A, yo me voy a quedar con cierto chuchaqui seco, como decimos aquí en Quito, ¿cierto? A mí me hubiera gustado que salga mi candidato, el número 1 no me gusta tanto, le veo tal pero, en cambio al otro le veo todos estos atributos, y siempre de alguna u otra manera la definición de candidaturas genera, si usted quiere, frustraciones entre los partidarios de las distintas fuerzas políticas, porque querían que salga su candidato, cuando salió su candidato están muy contentos, cuando no salió su candidato están un poquito tristes, pero al final del día también es mucho mejor que cada organización pueda hacer procesos de democracia interna, que ventajosamente hay de 3 tipos, ¿no? Fíjese lo que pasa, le voy a poner 3 ejemplos. El Partido Social Cristiano, entiendo que tiene 5 precandidatos, y en estos días, entiendo que hasta el día sábado o domingo, su militancia votará por quien quiere que sea el candidato presidencial de esos 5. Creo, nuevamente le pongo como ejemplo, tiene el mismo candidato por los últimos 13 años, ¿no es cierto? Y es prácticamente el dueño del partido, con lo cual ahí la democracia interna simplemente es la ratificación de quien lleva la batuta del partido. La Revolución Ciudadana, por ejemplo, nosotros estamos apostando por una dinámica de consenso, que también es un tema de primarias, pero nosotros hemos optado porque desde nuestros territorios el proceso lo llevaran con mucho empeño los directores provinciales. Por lo tanto, digamos, esta suerte de escogitamiento entre A y B se está dando en los territorios. Ya cuando el territorio desarrolló un proceso de democracia interna y optó por B, a nivel nacional simplemente se valida B, y por lo tanto vamos así a una posición, si usted quiere, de consenso. Cualquiera de estas 3 formas que se hayan utilizado, yo creo que son sanas para las organizaciones políticas, porque llegarán con candidatos con mayores niveles de consenso interno, así que yo creo que
fue un acierto del Código de la Democracia incorporar como obligatorio la democracia interna previo a la elección, a las elecciones nacionales. Asambleísta, usted ha hablado dos temas súper importantes, que es la fuerza de vida y claro, como mi compañera le ha preguntado sobre las primarias de las personas que elegirán por A o B, ¿no? Mi pregunta es, después de lo que ha sucedido con el expresidente Rafael Correa, asambleísta, mi pregunta es, ¿cuán importante sigue siendo para la bancada Revolución Ciudadana a la que pertenece usted la presencia de Rafael Correa en la papeleta? Mire, es muy importante, gracias por la pregunta, es muy importante porque el otro día yo ponía un ejemplo en alguna otra radio como el ejemplo del fútbol, ¿sí? Hay gente que, mire, yo creo que en esto hay que ser objetivo, le diría, ¿cierto? Objetivo y honesto. Yo que vengo del mundo de la academia para hacer un análisis debo ser objetivo y honesto. Yo no soy partidario de Jaime Nebot, ¿no es cierto? Tengo mis serias críticas y las he discutido con él en alguna medida, ¿no es cierto? Críticas políticas. Pero yo sería un loco si desconozco que Jaime Nebot es un líder, ¿no es cierto?, claramente al menos, y con un líder con mucha fortaleza en la ciudad de Guayaquil. El hecho de que yo sea adversario político de Jaime Nebot no me debería hacer a mí un tipo ciego, ¿no es cierto?, y desconocer el liderazgo político que tiene Jaime Nebot. Lo mismo debería pasar con los adversarios de Rafael Correa. Deberían ser adversarios, deberían criticarlo como lo critican permanentemente, pero deberían reconocer su gran fuerza de liderazgo nacional. Sin embargo, eso no sucede. Y el grave problema que tienen algunos sectores de oposición es que le quieren desconocer el gran liderazgo que tiene Rafael. Y entonces cuando yo le digo eso, cuando le digo el gran liderazgo que tiene Rafael, ganó 3 elecciones seguidas, gobernó 10 años de este país, a pesar de haber estado, fíjese que le dije, Lenín Moreno el presidente peor evaluado. Rafael Correa, a pesar de estar 10 años en el gobierno, con lo que desgasta el gobierno, cada año de gobierno es un año de desgaste en números de popularidad para los presidentes, pero a pesar de que él estuvo 10 años, salió con altos números de aceptación. Esto significa que en términos futbolísticos, queriendo llevar esto a términos futbolísticos, nosotros tenemos en nuestras filas a una suerte de un Messi de la política, ¿cierto? Un jugador que tiene enfoque, que tiene aceptación, que la gente quiere verle en la cancha. Si usted tiene al Messi de la política en sus filas, es evidente que usted quiere que Messi juegue el partido. Sería un loco si usted, viendo a Messi en la banca, ¿no es cierto?, no lo pone a jugar. Por lo tanto, nosotros y nuestra militancia, me refiero a nuestra militancia, quiere que este jugador entre a la cancha, juegue el partido e intente ganar el partido. Confía en él, cree que es el mejor jugador que tenemos. Por lo tanto, evidentemente, ¿no es cierto?, nosotros queremos tenerlo en la papeleta. ¿Qué es lo que pasa con los adversarios? Los adversarios saben que tenemos a Messi en la banca, pero quieren ganarnos el partido en la mesa. No quieren permitir que Messi se presente. Y para eso le pusieron un juicio penal para ponerle una condena. Para eso estaban queriendo inhabilitar y quieren inhabilitar al equipo de fútbol en el que juega Rafael Correa, es decir, la Fuerza de Compromiso Social. Para eso, ¿no es cierto?, fíjese lo loco que está haciendo en este momento el proceso de persecución. Si usted, no sé si me preguntó esto Patricia o Priscila, pero imaginemos que usted está en Europa, ¿sí?, y usted quiere divorciarse, ya está mucho tiempo en Europa, no ha visto a su pareja, llegan al acuerdo de divorciarse, usted le podría mandar a su mamá, a su papá, a su hermano, ¿no es cierto?, un poder, y le dicen ese poder, la persona fulano de tal le puede divorciar, ¿no es cierto?, a Priscila o a Patricia de la persona con la que está comprometida, ¿no es cierto?, con la que ha estado casada los últimos 5 años. Le pueden, esto es mandato del Código Civil, le pueden por un poder, ¿no es cierto?, divorciar, le pueden casar, pueden hacer una compra, pero no, ahora resulta, ¿cierto?, que a Rafael Correa le tiene que venir acá, presentarse en las oficinas y decir, aquí estoy presente para aceptar una candidatura, violentando todo precepto constitucional, incluso de que este es un Estado unitario, pero que se gobierna de manera descentralizada. Le pongo al otro ejemplo. ¿Qué se da cuenta la importancia para alguien de que le pongan una sentencia y a Rafael Correa le pusieron por mecanismo de teleconferencia una sentencia de 8 años? Es decir, casi, ¿no es cierto?, por mensaje de chat le sentenciaron por 8 años. Pero en cambio, para que él acepte la candidatura quieren que esté aquí presente, evidentemente porque quieren tomarlo preso. Entonces, si la ciudadanía, incluso los detractores de Rafael Correa,
ponen esto en una balanza, se darán cuenta que el propio juicio penal, la intromisión de la Contraloría en materia electoral para eliminar a fuerza compromiso social, o el cambio de reglamento para que los candidatos se presenten en Quito para aceptar las elecciones, es una verdadera locura. ¿Qué sentido tiene? Termino con esto. Que un candidato para la lista nacional de Loja tenga que acercarse a Quito para aceptar la candidatura como candidato asambleísta nacional siendo de Loja. No tiene ninguna lógica ni concierto, salvo que no sea la persecución política y el impedir que esta figura que yo decía, este gran jugador de la política, ¿no es cierto?, entre a la cancha a jugar el partido. Les da pánico que Rafael Correa esté en ese lado, por lo tanto, ellos están obsesionados con impedir su participación y nosotros estamos obsesionados por hacer la batalla jurídica que permita su participación. Lastimosamente, quienes tienen en este momento comprados a los jueces, a los árbitros, al juez de línea, al VAR, ¿no es cierto?, al marcador, son ellos, me refiero a los que están animando la persecución política, así que también estamos preparados para enfrentar al final del día que se le impida participar como candidato, y nosotros estamos en la responsabilidad de tener un plan B, un plan C, un plan hasta Z, para que en cambio la Revolución Ciudadana tenga su candidatura. Muy bien, con toda la información y el análisis que ha realizado el día de hoy el asambleísta Pavel Muñoz, le damos las gracias por habernos atendido aquí en Sensación Matinal Asambleísta. Esperamos poder conversar con usted en una próxima oportunidad, cuando ya el proceso electoral prácticamente haya arrancado en sí, conociendo ya, ¿no?, cada uno los nombres, en este caso de manera oficial, de los binomios que van a participar en el proceso electoral del 2021. Muchas gracias por habernos acompañado, asambleísta, y pues nuevamente que tenga un excelente día. Por supuesto, el agradecido soy yo por la invitación y cuentan conmigo para cuando lo deseen. Muchísimas gracias.